lugar representados, y por los que no pudieron estar, que son habitualmente parte de esta congregación, Señor, te pedimos por ellos, y por los que estén lejos de nosotros, ya sea a la distancia, Señor, o ya sea delante de tu presencia, Padre, te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, háblanos en este día, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, toca nuestro corazón y nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Sea todo honor y toda gloria para ti, Señor. Bendito seas. Amén. Amén. ¿Pueden pasar los niños a sus clases? Puede tomar asiento en esta ocasión. El libro que vamos a estar leyendo, donde vamos a sacar la mayoría, es el libro de Ezequiel. En el Antiguo Testamento hay un señor que se llama Ezequiel. El Antiguo Testamento en español funciona de esta manera, o en las Biblias de nosotros. Los primeros 5 libros, Pentateuco, luego hay libros históricos, Primera de Samuel, Segunda, Reyes, Crónicas, Esdras y Nehemías. Luego están los libros poéticos, si usted anda por Salmos, sígale dando, están Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Cantares. Y luego después empiezan los libros proféticos. Y hay unos que se les llama profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, y después sigue Ezequiel. Y de ahí sigue Daniel y después unos que se conocen como profetas menores. Ezequiel 22, vamos a estar del 24 en adelante, cuando lo tenga puede decir amén. Eso es todo, los que ya llegaron primero digan con gusto. Ezequiel 22 y al 24 en adelante. El 30 es el versículo clave. A veces el Día del Padre, mi hermano, no es necesariamente el más concurrido o el más popular. Usted sabe, porque a veces los papás no nos pintan, ya sea con o sin razón, no nos pintan como algo muy fundamental. Es más, cuando en una ocasión a unos niños les preguntaban que del Día del Padre, que cómo era el Día del Padre, un niño dijo, pues es más o menos como el Día de las Madres, pero se gasta menos en los regalos. Y luego otro dijo por ahí, ¿regalos? ¿A poco se dan regalos? Nosotros nunca le damos nada. Y en algún estudio que hicieron en alguna ocasión, mi hermano, cuando había compañías de llamadas de larga distancia, AT&T hizo este estudio. ¿Y cuál cree usted que era el día que más llamadas se hacían? El Día de las Madres. ¿Y cuál cree usted que era el día que más llamadas por cobrar se hacían? El Día del Padre. Contestaba ahí, está hablando Pánfilo, ¿acepta la llamada o no? Ya tenía usted que, ¿me va a subir el bill? Pues sí, feliz Día del Padre. Pásame a mi mamá, por favor, papá. Casi todo el tiempo, le digo, con o sin razón. Y si se fija usted, a los papás, dentro de la cultura a veces se nos pinta como tontos. En los programas de más antes, en las caricaturas, por ejemplo. No sé si veía usted la familia Montañés, que había el papá oso, iban todos en una bicicleta familiar, y el papá oso con un gorro de palma todo comido, masticando un pasto por un lado, ni siquiera va pedaleando, todos van pedaleando, pero el papá no. Y siempre que lo buscan en la caricatura, la mamá que ocupa hacer un mandadito, siempre está debajo de un árbol. Y renegando cuando le dicen que haga algo, y al final siempre la señora y los niños terminan haciendo las cosas. Él llega simplemente para recibir el premio. Y obviamente en el tiempos más modernos, porque a lo mejor usted se quedó atrás, a lo mejor sí conoce un tipo que se llama Homero Simpson. Y esa es la figura que tienen la gente de la figura paterna, como un Homero Simpson. Va y trabaja y saca a la familia adelante, pero es torpe, hace tonterías, no
no tiene tacto, no le interesa nada que tenga que ver con cosas clásicas o de aprender. Él simplemente trabaja y aguanta golpes. Y a veces muchos creen que esa es la figura paterna. Y en México, no sé si usted, me acordé ahorita, pero no quiero decir a lo mejor porque ya me pone en cierta categoría de edad, pero si leyó usted una revista que se llamaba La Familia Burrón, la señora flaquilla, patillas largas, es la que anda haciendo todo tipo de movimientos y el otro con la nariz como una tuna roja pasa siempre borracho haciendo desastres. Esa es la figura que tenían del papá. Pero la realidad es, mi hermano, que el papá es fundamental en una familia. Así lo estableció Dios. Y debido a diferentes circunstancias, puede decir usted, en este país hay muchos hogares, pueden ser diferentes circunstancias, no estamos culpando a nadie, donde no hay esa figura paterna. Específicamente a veces en algunas de las minorías de este país. Y vemos cómo batallan para salir adelante y en un nivel de pobreza constante y de crimen y de luchas. Y aunque se nos ha metido a veces eso de que, y hay mujeres que pueden, pero se ha metido eso de que no necesito un papá, yo saco a mis hijos. Pues el daño que aparece después de cada generación puede ser profundo. La pregunta es, ¿qué clase de hombre? Si estamos hablando, es correcto y los estudios demuestran que se necesita alguien, una figura paterna o alguien. La pregunta de este día, mi hermano, es ¿qué clase de hombre se necesita hoy en día? ¿Qué clase de hombre se necesita hoy en día? ¿Qué tipo de hombre hace falta en este mundo? Y por eso vemos las luchas que hay a veces, hablando específicamente de este país. ¿Y qué clase de persona necesita tu familia, la tuya? ¿Qué clase de persona debes ser tú para tu familia? Y obviamente lo más importante, ¿de cuál tipo de hombre usa Dios para su gloria? ¿Qué espera Dios de un padre de familia? Nuestra cultura de hoy en estos tiempos valora la fama, valora la opulencia, valora la apariencia, valora la influencia. Ahora todos son influyentes, no sé ni cómo, influencers. Todos son influencers. La cultura de hoy en día valora a un conquistador que tiene la meta, la mira, ese que viaja y que hace y que tumba y derrota, que no tiene ningún temor ni tampoco ningún escrúpulo, que llega no importa a quién pise para llegar hasta arriba. La cultura de hoy lo que valora o cómo mide a un hombre es la prosperidad, el éxito. Pero la palabra de Dios, mi hermano, enfatiza el buen carácter, la integridad, la espiritualidad y la fidelidad. Así que el hombre que Dios está buscando hoy no es aquel que tiene la más influencia o la plataforma más grande, aquel que con medio de esfuerzo llega a obtener riqueza. No, lo que Dios busca hoy, mi hermano, es hombres que levanten el muro, que levanten el vallado que está caído. Y en el libro de Ezequiel, mi hermano, Ezequiel es un profeta llamado por Dios antes del exilio y durante el exilio. El exilio es cuando se los llevan cautivos, Babilonia toma control, destruye la ciudad de Jerusalén, precisamente porque no escucharon la voz de Dios. Este capítulo 22, donde estamos, contiene 3 profecías contra la constante desobediencia de la nación. En estas profecías Dios va a declarar juicio venidero sobre ellos. En la última, que es la que vamos a leer, el profeta enumera de todos los líderes del gobierno y religiosos, enumera todos los pecados de cada uno de ellos, hasta al más simple ciudadano. Y les recuerda que toda la nación necesita juicio, necesita ser limpiado. Y en el 22, 24, empieza a decir así el profeta, hijo de hombre, ese es, si usted quiere saber, ese es el título favorito de Ezequiel, Dios siempre le llama así, el título favorito que el Señor Jesús se puso sobre sí,
es ese, pero a Ezequiel casi siempre le dice así Dios. Hijo de hombre, di a ella, se refiere a Jerusalén, a la nación. Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Quiere decir, no ha sido limpiada. Eran rociados, cuando llevaban a alguien, lo rociaban para limpiar el pecado ahí en la silla de la gracia donde estaba el arca del pacto. Pero está diciendo la nación de Israel, aunque los sacrificios se los estaban haciendo, les está diciendo, no eres limpia, eres sucia, eres inmunda. No ha habido un proceso para ti, no eres aceptable para mí. Dice, y empieza desde el más alto, los meros reyes, los descendientes de David. Dice, hay conjuración en el 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. La palabra ahí quizás debería ser reyes. Esto es lo que hacen ellos. Como león rugiente que arrebata presa, devoran almas. Tomaron haciendas y honra. Multiplicaron sus viudas en medio de ella. Esto es lo que hacen los líderes, los reyes. Les gusta algo, vienen y lo toman, no les importa. Se aprovechan, mandan a gente a pelear sus guerras y regresan, se quedan sus mujeres sin esposos, se quedan niños sin hijos, multiplican las viudas, las dejan en la pobreza. Y los sacerdotes, los meros altos, el sacerdote supremo y los de mero arriba, el versículo 26, no son diferentes. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Los meros, los sumos sacerdotes, la misma actitud. Ya a lo malo llaman bueno, no les importa. Mientras haya ganancia, no les importa lo que esté pasando. Han mandado a un lado la ley del Señor. Y luego habla de los delegados, les diríamos hoy, los gobernadores, los que están más abajo de los reyes. El 27 dice, sus príncipes en medio de ella, dice, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Hasta los demás abajo hacen lo mismo. No solo los de arriba, sino los demás abajo. Corrupción. De la misma manera. Y luego los encargados, los líderes religiosos, los demás abajo, el 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había dicho, no ha hablado, no ha dicho nada. La gente está, ahora esos son los líderes diciéndole a la gente, trae tus ofrendas, Dios te va a bendecir. El Señor ha dicho que si tú das esto, Él te va a levantar. Y obviamente en ese tiempo habían dicho, Dios ha dicho, júntate con Egipto y vencerás al rey de Babilonia. Cosas que Dios no había dicho, para nada. Al contrario, juicio es lo que Él les está diciendo. Y la gente de mero abajo, pues tampoco estaban diferentes, dice el 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, al menesteroso, hace violencia y al extranjero oprimía sin derecho. A este grado de degradación espiritual es que ha llegado la nación de Israel. Y desafortunadamente, mi hermano, esas parecen las noticias del día de hoy. A este punto ha llegado precisamente este país. Los líderes que elegimos, porque prometieron cosas, en realidad no les importa, se enriquecen. Dijeron no más guerras y mandan a los jóvenes a guerras nuevas. Dijeron, vamos a parar la guerra que existe y mandan a otros. Y yo no estoy hablando de política, no me interesa. Usted tiene que votar conforme a la palabra de Dios si puede. No debe de excluir la votación porque entonces tú eres culpable de que no haya cambio. Tiene que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene todo bajo control. Pero aún así se tiene que demostrar en tu corazón. Pero aquí no estoy yo no propongo candidatos ni meto las manos al fuego por ninguno de ellos, porque la naturaleza del ser humano es que llegando al poder se les infla la cabeza. Pero de cierta manera prometen cosas, no las hacen. ¿Y cuántos escándalos hay de líderes religiosos altos, de toda denominación,
que lo único que les interesa, de verdad necesita uno de ellos un avión de 20 millones de dólares para ir a predicar. O de verdad necesitan ellos 5 mansiones para vivir si solo podemos estar en un solo lugar. Y de todas las donaciones que agarran para abrir fuentes de agua en África, mi hermano, juntan 1 millón y invierten 50,000. Y 300,000 se quedan con el que promueve la organización. Todas esas cosas las vemos el día de hoy. Y como dice ahí, los líderes pequeños hacen exactamente lo mismo, prometiendo lo que Dios no dijo, para de sufrir, cuando Dios dijo, a este mundo venimos a sufrir. Job reconoce, así como la leña cuando se está quemando avienta chispas, así de seguro es que en este mundo vamos a sufrir. Así de que obviamente en Cristo es diferente, pero hablando de la realidad, nos hacemos viejos, algunos de ustedes, por eso hasta cumplieron años, y otros nos enfermamos. Todos nos hacemos viejos y nos enfermamos. Este mundo no es nuestra morada eterna. Es necesario, este cuerpo es lo último que va a ser redimido. Su alma ya fue. Pero este cuerpo es necesario que sea transformado y lo corruptible que sea hecho incorruptible. Todas esas cosas las vemos. El que te promete, Dios puede sanar, Dios puede prosperar. No hay nada imposible para Él. Pero Él conoce nuestro corazón y sabe lo que mejor nos beneficia a nosotros. No es siempre lo que pedimos. Pero hay muchos que se aprovechan del dolor ajeno para enriquecerse ellos mismos, prometiendo cosas que ellos mismos no pueden evitar en su propio cuerpo, mucho menos en el de usted. Así de que estamos en esa situación. Y al extranjero, bueno, este es el país de los inmigrantes, dicen, ¿no? Y esa es la verdad. Lo que lo hizo grande fue precisamente todos nosotros y nuestros ancestros. Y venimos y le robamos a otros, a nuestros parientes, porque nosotros estábamos aquí primero, de cierta manera, pero ahora no los quieren. Si tienes cierto tipo de color de piel y cierta ascendencia. Estamos en el mismo tiempo. ¿Y qué es lo que Dios necesita? En ese grado de degradación espiritual es que Dios busca a alguien que intentara interponerse para detener la ruina de la nación. Y el versículo 30 dice ahí, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. No hay nadie con integridad. No hay nadie con valentía moral para detener el juicio de Dios. Jeremías todavía está vivo, profeta Jeremías, y está en Jerusalén. Él es la única excepción, pero obviamente no se refiere a él porque a él no le hacen caso nadie. Llora y les ruega, arrepiéntanse, no se unan a Babilonia, no confíen en caballos ni en ejércitos, confíen en Dios. ¿Y qué es lo que dicen? A él le llaman profeta mentiroso y a los otros que dicen, Dios ha dicho prosperidad, Él va a vencer a Babilonia y Él nos va a dar riquezas. Y Jeremías es un mentiroso y la gente que quiere oír buenas noticias lo ignoraron a él. Fíjese lo que escribió alguien hace un tiempo y se me fue su nombre, pero no lo dije yo, él lo escribió y es cierto. Cualquier nación que carezca de liderazgo piadoso, como lo hizo Israel en este momento, seguramente debe de estar camino a su fin. ¿Cuántos años va a cumplir este país de haber sido fundado? ¿Algunos de ustedes saben? 250 años de haber sido fundado. ¿Sabe cuánto duran los imperios en la antigüedad? ¿Prósperos? ¿Cuánto es lo máximo que han durado? 255 años. Babilonia, Medo-Persa, los griegos, el imperio romano, aunque haya durado 1000 años de existencia, en poder, 250 años. Los que empiezan, trabajan duro, valoran cada semilla que planta y arduamente le dan duro a la tierra.
y con mucha alegría se comen su pan. Y una silla es algo valioso. Pasan los años y los que están no valoran nada, crecen en la opulencia, desprecian la herencia de sus padres, exigen, no trabajan, caen en la indulgencia y en el pecado y llega la destrucción. Al Imperio Romano le llegaron los bárbaros, las tribus alemanas entraron a Roma y es más, vieron tanta decadencia, inmoralidad, que dijeron no queremos más que las monedas de oro de aquí y dejaron a Roma y se fueron de ahí. No quisieron apropiarse de la ciudad. Dijeron vamos a mantener a toda esta gente que se ha vuelto vividora, que cree que el gobierno tiene que mantenerlas. Dijeron no, nos llevamos el dinero y les dejamos los problemas. Ese país empezó no bien, porque cuando hubo una campaña que decían hay que hacer América Great Again, no sé a qué se refería, porque no empezaron bien, empezaron robándole a otros. Y empezaron desalojando a otros y esclavizaron a otros. Así de que generalmente no podemos decir, pero cuando menos podemos decir que empezaron trabajando duro. Hubo la Gran Depresión, hubo una gran época y ahora se considera el país más rico del mundo. En realidad es el más endeudado del mundo, pero se considera. Todavía hay gente que quiere venir aquí. Pero los que están aquí lo detestan. Los que han nacido en la opulencia no lo valoran. Y este país ya va a cumplir 250 años. ¿Qué dice usted? Vámonos a otro, mi hermano. No, es precisamente el llamado para usted el día de hoy. Dios está buscando a alguien. Dios está buscando. ¿Quién levanta el vallado? Se refiere a los muros de la ciudad. El muro es un vallado que tiene hoyos, se ha caído, lo han descuidado espiritualmente. Y el Señor está buscando quién llegue, quién es el albañil que va a llegar y va a empezar a ponerse ahí. O quién se va a parar valientemente mientras llegue el albañil a detener que no hay una invasión espiritual de otra parte. Eso es a lo que se refiere. Dios, mi hermano, no necesita a muchos. Si se fija, Él simplemente está buscando uno. Está buscando quién va a hacer. ¿Quién va a hacer la diferencia? Dice usted, no, pues esa responsabilidad es muy grande. ¿Cómo yo voy a hacer? Con trabajos mantengo a mi familia, Señor. No, la pregunta es espiritualmente. Dios no necesita mucho. Si a usted le interesa este país, si a usted le interesa el país donde usted nació, si a usted le interesa esta congregación, y usted ve que hay necesidades ahí, y usted ve que se necesita levantarse, la pregunta es, ¿va a ser usted, mi hermano? ¿Va a ser usted? Si vemos que secularmente, de cierta manera, no que sea imposible, aquí está mi mamá de ejemplo, no que sea imposible, pero déjeme decirle que para ella fue difícil, pregúntele. Y para los hijos que no tienen padre también es difícil, también pregúnteles. Yo veía que a unos mugrosos burros que no sacaban un 5.5, un 6 y les daban su domingo. Y les daban su premio porque sacaban un 7. Y yo sacaba 10 y cuál domingo ni qué nothing, pero no le exigía a mi mamá y no es un reproche. Con trabajo nos sacaba adelante. Pero yo los veía que les daban zapatos de estrenar y todo eso. Y yo, así me gustan, decía yo, para que les entre el aire. Y luego así le puedo pegar de 3 dedos a la pelota. Si secularmente hay necesidad, cuanto más espiritualmente hay necesidad, mi hermano. Y no seamos pequeños en pensar solamente en nuestra familia, no. Empieza a pedirle a Dios por el beneficio de este país que ha sido bendición para muchos. Que muchos aún en día reciben su sustento y su ayuda para sus medicinas allá donde están porque usted está aquí. Y que de cierta manera, aunque no es perfecto y es corrupto y hay muchas cosas malas, le abre las puertas todavía, aunque sea así de chiquitita la abertura, para que muchos prosperen y crezcan. Y aquel que llega con hambre, todavía puede cumplir el sueño americano aquí. Aquel que llega con hambre. Aquel que llega, porque allá hay muchas ayudas, pues no le garantizo nada, se va a echar enemigos. Aquí hay varios, no se crea. De cierta manera, decía una novela,
Solo se necesitan poquitos. ¿Se acuerda usted? Gedeón, el Señor dijo, no. Y de miles solo se llevó, ¿cuántos? 300. Y aquí solo está buscando uno, en realidad. Con Abraham, Sodoma y Gomorra, ¿cuánto se ocupaba él para no traer juicio? Unos cuantos nomás. Y le fue bajando hasta el número. Él asumió, bueno, si Lot vive tantos años ahí y evangelizaba una persona cada 5 años, debe de haber cuando menos. Bueno, si aunque sea sus hijos escucharon el evangelio, con ninguno. Ya Abraham mejor ni preguntó, ya. Cuando llegaron a cierta cantidad se quedó callado. Solo se necesitan poquitos para reconstruir la muralla, para reparar el daño en el muro, para ponerse delante y evitar la invasión y la destrucción. No se ocupan muchos, decía Mariano Azuela en una historia del tiempo de la revolución revolucionaria, decían, se llama Los de Abajo la novela, y decían ellos, no somos muchos, pero somos machos. Es tiempo de que digamos, no seremos muchos, pero creemos en el poder de Dios. Creemos en aquel que nos salvó y que puede hacer todas las cosas. Solo uno buscaba al Señor. Y tiene que tener estas características. Y vamos a irnos midiendo, mi hermano. Primero, la más importante. Tiene que ser perdonado. Tiene que ser una nueva criatura. ¿Y cómo se hace eso, mi hermano? Todo es obra de Dios, excepto eso lo que usted debe hacer, en humildad y contrición. Creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Porque puede ser un buen líder secular y puede hacer muchas cosas, pero su recompensa no va a ser eterna, ni tampoco su trabajo va a permanecer. Primero tiene que ser salvo. A veces si queremos, por eso le dicen en el avión, si usted va en un avión y le dicen, ahí estas bolsitas, si baja la presión va a bajar el oxígeno, lo primero que le dicen, póngase usted la máscara primero. Y luego se la pone a aquellos que necesitan ayuda, sean niños o personas con deshabilidades. Si usted quiere salvar a su familia, si usted quiere que sus hijos prosperen, cuidar su matrimonio, pues primero tiene usted que aceptar a Jesucristo como su Salvador, tiene que ponerse la máscara primero. Y es curioso que el Señor aquí varias veces busca a alguien y se cansa, al final de cuentas manda a alguien más poderoso. Dice en Isaías 59:16, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Se maravilló porque se supone que tienen la palabra, el templo está lleno, hacen grandes fiestas. Pero ¿qué es lo que toma la determinación? Dios dice, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Envió a su propio Hijo. Él vino a reparar y lo hace de esta manera para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en Isaías hace esa gran invitación. Él dice que el Espíritu de Jehová está sobre él en el 61, pero en el 55 dice, el que quiera pan, venir. El que quiera agua, tenga sed, venir. Sin dinero, sin nada. Y te pregunta, tú como padre, ¿por qué gastas tu vida en pan que no sacia, en agua que no quita la sed? ¿Por qué gastas tu vida en las cosas que no tienen valor eterno? Venir a mí y serán todos tus pecados perdonados. Hay gracia y perdón en Cristo Jesús, en su santo nombre. Aún por aquellos papás que quizás estén aquí que la regaron. Quizás un hijo que fue abandonado, eso no le agrade. Pero la verdad es esta. Hay gracia y perdón aún para aquellos padres que no lo fueron, que la regaron. Dios está para perdonar tus pecados. Tiene que ser salvo, es la primera demanda, la primera cosa que Dios espera para que un hombre pueda venir a reparar, para que pueda venir al servicio de Dios. La persona que Él busca es uno al cual Él le pueda llamar hijo, y que fue hecho hijo no por esfuerzo, no por habilidad propia, sino por el Espíritu de Dios. Dice el Salmo 112, 1, 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, sus hijos, será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Hay promesa para tu hogar cuando inclinas tu corazón delante de Dios. Y ahí en ese salmo también, Salmo 112, da algo otras instrucciones. Dice que el hombre de Dios es, en el versículo 4 dice, es clemente. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? ¿Es apacible? ¿Es compasivo? ¿Es moderado al momento de juzgar o reprender? ¿Sabe que la gente tiene la costumbre de ver los pecados de otros como imperdonables? Los míos como errores. Especialmente yo soy pastor. Cositas así insignificantes hago yo. Ah, pero los de otros, olvídese, no sé cómo están todavía aquí que no los ha consumido el Señor. Hay gente que así mira las cosas. Pero el hombre de Dios, o el hombre que Dios quiere para que repare, es una persona que entiende su propio pecado y que ejerce clemencia y misericordia sobre aquellos, sobre los demás. Al momento de juzgar, al momento de reprender, no sale con una hacha. Nosotros no somos leñadores, nosotros somos hijos de Dios. Un pastor no debe ser un leñador, debe ser un pastor, si no se va a quedar sin ninguna oveja. Tiene que salir a reparar, tiene que salir a entender. No quiere decir que no reprenda. El Señor manda muchas veces al hijo contumaz, hay que reprenderlo con la vara para que salves su vida. La vara no le va a matar, pero si tú detienes el castigo, entonces lo estás enviando a la muerte. Pero quiere que sea una persona apacible, una persona moderada. El Señor Jesucristo lo describieron de esa manera, que no vino a apagar el pábilo que humaba, ni tampoco vino a quebrar la varilla que estaba ya lastimada. ¿Qué es lo que vino a hacer? Es más, ni su voz levantó contra ellos. Vino a repararlos. Vino a levantarlos. Y luego segundo, ahí en ese versículo 4 también del Salmo 112 dice que es misericordioso. Se compadece de los demás. Actúa con bondad, con empatía, con perdón y con disposición. Si usted es esa persona que a veces nos inclinamos a reaccionar, ya sea por la forma en que fuimos culturalmente levantados, que nos dijeron que el que se pone tatuajes o el que trae esto y otro es un sirvepanada, porque es lo que decían en ese tiempo. Los tiempos han cambiado, mi hermano. Ahora el que no trae tatuajes es un sirvepanada. No sé. Los tiempos han cambiado, pero si usted es el que, porque mira a un jovencito, a una persona que se viste de cierta manera y ya hiciste juicio, no tienes misericordia. Si usted me haya conocido algunos años atrás, con el pelo rapado y unos pelos levantados para acá, y unas camisetas con calaveras, y oyera la música que yo oía, no me haya prestado a su hija ni para media esquina. Y sin embargo, para la gloria del Señor, jamás usé drogas, jamás anduve robando ni ofendiendo a nadie. Simplemente me gustaba vestirme así. No le recomiendo que oiga esa música. Pero simplemente ese era el aspecto. Y míreme usted, soy un pan de Dios. Lo que quiero que entienda, un hombre de Dios no juzga a alguien simplemente por cómo se viste. No dice que todos los jóvenes no sirven para nada, sino que ven cada uno de ellos la luz de Dios, la imagen de Dios. No dice que aquella persona porque tiene un diferente color que yo, no le voy a echar la mano. Todo lo contrario, misericordioso es, hay empatía, hay bondad, hay disposición a ayudar a los que lo necesitan, incluso cuando no estás obligado a hacerlo. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? No estaba obligado a enviar a su hijo para que muriese. Ya había mandado muchos mensajeros. No estaba obligado de ninguna manera, pero en su misericordia lo puso en la cruz del Calvario. No es que esté usted obligado a veces, sino representando a Jesucristo, usted va a ejercer misericordia.
Luego dice ahí también en ese versículo que es justo, y justo simplemente actúa con rectitud e integridad. Es verdadero en sus palabras y en sus acciones. No anda defraudando a nadie, no anda mintiendo para quedar bien o para hacer daño, no anda defraudando. Muchas veces el Señor se queja ahí que muchos de ellos daban kilos de 800 gramos cuando le vendían a la gente, y luego cambiaban las pesas. Cuando llegaba uno a vender su vaca, ponían pesas de kilo de 1200 gramos y ya la vaca de este ingrato pesaba 50 libras, pero cuando ellos la vendían sacaban 200 libras. Y luego dice que la persona, el hombre de Dios, confía en Dios. Ahí también en ese Salmo 102 en el versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Nosotros necesitamos aprender eso, mi hermano. Nomás no llega alguien del trabajo porque se quedó ahí viendo el celular o su hijo se entretuvo y ya está usted diciendo, ¿qué tal si chocó? Ya está pensando lo peor. Va y se hace un examen médico porque le dolía aquí y se entretienen en darle los resultados y usted ya está hablando a la funeraria. Usted ya está diciendo, ya valió aquí. De seguro no me quieren decir porque vieron algo bien feo. Dice el 7, no tendrás temor de malas noticias, su corazón es tan firme, confiado en Jehová. Y el principio del 8, asegurado está su corazón, no temerá. Confía en el Señor, confía en el Señor. A veces, mi hermano, como padres, tenemos la responsabilidad de ser proveedores y nos enfocamos tanto en eso, darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. No siempre es una buena decisión, déjeme decirle. Pero a veces nos enfocamos tanto en ser proveedores y no confiando necesariamente en Dios, que cuando se nos baja el trabajo o alguna lucha tenemos, no, pues ya no voy a ir a la iglesia porque necesito otro trabajo. Empezamos a descuidar nuestra relación personal con Dios. Pues vayan y oren ustedes por mí. Yo tengo que empezar a buscarle cómo sacarle aquí. Porque tú sabes que los viles no esperan. Dios allá, ¿verdad? Pero uno tiene que echarle ganas porque Dios ayuda a los que se ayudan. Y a veces así le hacemos y no estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Obviamente el trabajo no te va a caer a la cama, mi brother, pero hay que confiar que Él sabe lo que tú necesitas. Buscar primeramente su reino, su justicia. Él sabe que tú necesitas pan y vestido y todas esas cosas, mi hermano. Tienes que ser consistente, tiene que ser espiritualmente agradable delante de Dios. Que nuestras palabras sean reflejadas en nuestra acción y en nuestra convicción, mi hermano. Ser ejemplo, como así en la iglesia, como en el hogar. Yo sé que luego le tiran a uno siempre, pero hay una canción por ahí que un niño no le dice le quiere comprar al pastor las puertas de la iglesia. Y le dice el pastor, ¿por qué? ¿Cómo quieres? Porque cuando mi papá y mi mamá entran por esas puertas son bien diferentes. Son bien cariñosos, son bien amables. Pero ya más entran por las de mi casa, dice, y todo es diferente. Pleitos y todo, golpes, malas palabras, dice. Quisiera comprarlas para ponerlas en mi casa. Alguien es constante, mi hermano. Una vez un papá está regaña y regaña al niño. Está él viendo el mundial, ¿verdad? Ustedes no son de esos que se enfocan ahí en esas cosas pasajeras, haciendo corajes gratis. Pero está viendo el mundial y está exigiéndole al niño, ¡Ey! Ya, órale, va a empezar la escuela dominical, órale, rápido. Y el niño, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿A ti qué te interesa? Yo soy el papá aquí, órale, rápido, se me necesita ir. Y le dice el niño, ¿y tú ibas a la escuela dominical? Le dijo él, por supuesto que iba a la escuela dominical. Le dice el niño, pues no te sirvió de nada, ¿para qué voy yo? Hay que ser consistente, mi hermano. Hay que ser fieles, mi hermano. Hay un versículo ahí en la primera de Timoteo 3, en el capítulo 3, da todas las direcciones de cómo deben ser si alguien ansía o quiere ser encargado de una iglesia, obispado, le llama. Y le da las instrucciones, qué es lo que esa persona necesita hacer. Todas las instrucciones son para todos, mi hermano, excepto una ahí, que dice que la persona tiene que ser apta para enseñar. Pero en medio de esas instrucciones, hay una que algunos interpretan de diferentes maneras. En la primera de Timoteo 3,
donde dice que la persona tiene que ser marido de una sola mujer. Y muchos dicen, de seguro se refiere a que tiene que estar casado. Pues si así fuera, Pablo no podía ser encargado de una iglesia porque él no estaba. ¿A qué se refiere, mi hermano? Y eso a los padres que ya tienen tiempo casados. Se refiere a que, o dicen, no, pues no puede ser un viudo, o no puede hacer eso. No se refiere a esas cosas. Ni tampoco porque tenían 2, 3 mujeres, ya no había eso en ese tiempo casi. Se refiere a que sus ojos y su cariño deben de estar sobre esa ingrata que le dijo un día, acepto. No sé por qué lo dijo, pero ahí ya estamos. Tiene usted que ser ejemplo de cariño para ella. Ella debe ser su agrado y su deleite. No debe usted tener ojos para nadie más, ni ninguna otra mujer es prioridad sobre ella. Eso es lo que está diciendo ahí. Tiene que ser, por eso le digo a las hermanas que no se han casado, o que están buscando, tiene que ser un tipo que piense en ti todo el tiempo. Que si iba a salir en la 43 y en la 95 apenas se dio cuenta. Y que eres para él su deleite. Si usted no está en un tipo de relación así, pues hay que chambearle. Yo sé que a veces los años traen cierto conformismo. No te vas a hallar otra igual, mi hermano. Traen a veces ese conformismo. No, tiene que ser una persona fiel, mi hermano. Y acuérdese que Dios le dice fidelidad, quiere que seas fiel hasta en el pensamiento, no solo en acción. Tiene que ser, mi hermano, confiable, alguien que siempre va a decir cuenta conmigo, al servicio del Señor. Alguien que tiene convicción, tiene que ser alguien valiente. A veces, mi hermano, tú le vas a tener que corregir a tus hijos, o no vas a poder asistir a todos los lugares que ellos van o te invitan, porque la convicción de Cristo es superior a la convicción como padre. Tienes que instruir a tus hijos en verdad, en amor, pero en la verdad. Y rehusarte cuando a veces no quieran escucharte. No seas tolerante del pecado, mi hermano, por amor a tus hijos, sino en amor, en gracia, decir la verdad. Y a veces eso se requiere valentía. A veces se requiere que no te van a hablar por un tiempo. Tiene que ser humilde la persona, no creyéndose nada en sí mismo, sino aprendiendo el ejemplo de Jesucristo. Guiado por el Espíritu Santo, no se confía en su propia sabiduría, sino que se apoya en la sabiduría de Dios. No considerándose muy sabio. Y tiene que ser cariñoso. Este es un defecto quizás de nuestra raza, mi hermano. Tiene que ser cariñoso. Tiene que dar señales de afecto públicamente. Con su jaina y con sus niños. Le digo, a veces ahí fallamos nosotros. Se nos enseñó que a demostrar el amor con darte lo que tienes que comer. ¿Cómo que no? A veces los hijos, yo sé que a veces pueden ser un poco injustos en decir en ocasiones, no, pues me diste lo que ocupaba, pero nunca estuviste conmigo. Puede doler eso, puede ser insulto, pero la verdad es que sí necesitamos estar ahí, mi hermano. Sí necesita ser un poquito más afectuoso delante de los demás, con su esposa, con sus hijos. Sí es necesario ser más cariñoso. Le digo, a veces es difícil para nosotros, a veces nos inclinamos más a ser cariñosos con la niña, pero no con los niños, para que crezcan bien machos, no se vayan a confundir. No vayan a estar como Vicente y Alejandro dándose besos en la boca, eso no hacemos nosotros, mi hermano. Y tiene que ser una persona disciplinada, mi hermano. Termine lo que empieza. Empezó usted a venir en la iglesia, siga viniendo. Empezó usted a leer la Biblia, siga leyendo. Medite y ore la palabra de Dios y sujétese al Señor. Y no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha. No empiece como llamarada de petate, no. Aunque sea como tortuguita, sígale echando y echándole. Que la tortuga sí llegó, mi hermano, a donde iba. No tenía que llegar primero, simplemente tiene que llegar. E invierta en los demás. Invierta en los demás jóvenes. A Tito le recomienda el apóstol Pablo, sé de ejemplo a los jóvenes, exhórtalo. Si tú tienes un don, compártelo con los demás. No te vayas a morir siendo el único, no.
Desparrámalo a los demás, sé de ejemplo en palabra, en actitud a los jóvenes, guíalos, mantente. También le dice mantente firme, y es una palabra que quizás no sea ofensiva en la 1 Corintios 16, cuando nos llama a llamar a ser hombres, mi hermano. ¿Cómo ve usted eso? Está medio ofensiva esa palabra. 1 Corintios 16, del 13. Dice al hombre, velad, estar firme en la fe y pórtate como hombre. Pórtate varonilmente y esfuérzate. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vivimos en una época que ya no aprecian la masculinidad, mi hermano, no es machismo, no es borracheras o pleitos o andar ahí, no. Simplemente es amar a Dios profundamente y servir a otros humildemente y liderar y guiar a los demás valientemente y fielmente y ser constante, nada más, ser constante delante de Dios, no de andar de golpeador o de gritando, no. Ser hombre, mi hermano, yo sé que en esta época, tenga cuidado, nos quieren cambiar, mi hermano. Nos quieren poner los pantalones que usan las mujeres o usaban normalmente. Y ya todo el mundo quiere sus faciales y todas esas cosas. Yo no sé, mi hermano, si usted quiere hacer esas cosas, pero no deje de ser hombre. No deje de ser hombre. Dios nos hizo de una manera diferente a las de las mujeres. No quiere decir que no sea sentimental o melancólico. Sea hombre. Sea hombre. Hermano, en ocasiones, como padres, nos vamos a sentir inadecuados, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir desconectados, e incluso como que hemos fracasado, como padres y como cristianos. Va a haber momentos así. Y lo que le estoy enseñando, Dios quiere un varón de esa manera, no es para sentirlo y deprimirlo hoy, sino para alentarlo, mi hermano, que el que empieza la obra la va a terminar. Y si Él está buscando a alguien así es porque es posible que lo haga. Y esa posibilidad existe en esta congregación, mi hermano. Lo creo y estoy seguro. Si nos apretamos y si nos levantamos y si nos portamos, como dice ahí, como hombre, lo vamos a lograr. Si tú eres de esos que te sientes como fracasado, bienvenido al club. Desafortunadamente nadie sale con experiencia y a veces la madurez y la sensibilidad nos llega demasiado tarde a algunos. Sin embargo, tenemos a Cristo nuestro Redentor, que también es nuestra fortaleza, que también es nuestra paz, que también es nuestro reposo. Él es el buen pastor, mi hermano, que cuida de nuestra alma y que nos da a nuestra alma exactamente lo que necesitamos. Anclemos nuestra fe en Él. Si la regó en el pasado, confíe que Él ha perdonado y que Él puede cambiar y que las relaciones que han quedado destruidas, el Señor las puede hacer nuevas otra vez. Y los días que parecen perdidos, como le decía el profeta Joel, lo que comió el pulgón, lo que comió aquel otro, yo te lo voy a volver a dar. Y va a ser como que nunca pasó otra vez. Dios lo va a hacer. Así de que afírmese en Cristo, afírmese en Él y afiáncese en la roca. Y seamos hombres que levantemos el vallado, mi hermano, que reconstruyamos la muralla. Si usted aprecia este lugar, el estilo de vida que ha tenido en este país, empecemos a orar por él. Empecemos a orar por él. Yo soy mexicano y he sido patriota mexicano y cada que leo la historia de México, cómo perdió un pedacito así de tierra, no crea que no me da coraje, pero yo estoy viviendo de este lado. Y hay que pedir por este país, hay que interceder por este país y la gente que vive en este lugar y por las cosas buenas que aún quedan para que no se echen a perder, mi hermano. Reconstruyamos la muralla de justicia que resguardaba este país de santidad, con oración, con intercesión, mi hermano. Por esta generación, yo y usted, y por la que viene, mi hermano. No hay que ser como aquellos que solo pensaban en ellos. Vienen a Salomón y le dice el Señor, la regaste. ¿Por qué ahora voy a tener que dividir tu reino? Y dice él, ¿cuándo? Cuando le dicen, esto va a pasar cuando tú mueras, va a venir sobre tu hijo. Me había asustado. No le importó. No le importó que su hijo iba a sufrir. A nosotros nos debe importar porque ¿sabe quién va a sufrir después? Tus hijos y tus nietos. Para aquellos que ya están viejos así.
Ellos son los que van a pagar. Hay que seguir orando por este país. Para que Dios tenga misericordia y avive este lugar en el nombre de Jesús. El Señor estaba buscando a alguien y no tendría por qué andar tan sorprendido si Moisés lo hizo, pero sin embargo no lo encontró, mi hermano. Y Él está buscando hoy. La pregunta es si será usted. Y no diga usted, no puedo, ¿yo qué voy a poder? No, empieza en su hogar con estas cosas, siendo clemente, siendo misericordioso, siendo justo, mi hermano. Empieza en estas cosas, buscando al Señor, buscando su presencia. Es lo único que debe de hacer. Y uno nunca sabe, un niño que era volador de zapatos, D.L. Moody, cuando contestó a esa pregunta que alguien dijo, Dios, no sabemos aún lo que Dios puede hacer con alguien que se quiera animar. Y él en su corazón dijo, yo me animo. Y es un gran movimiento en Chicago y todavía existe una universidad cristiana, Moody, y todavía existe una editorial que hace libros en muchos idiomas y Biblias. Moody, por ese niño boleador de zapatos que dijo, yo puedo. Sí puede hacerlo usted. No tiene que estar calificado ni equipado, solo disponible, solo dispuesto e interesado. Nada más. ¿Será tú? ¿Seremos nosotros, mi hermano? Levantemos el vallado, nuestra familia, nuestra congregación. Nunca sabe, mi hermano. Quizás el Señor tenga misericordia y diga, voy a traer un avivamiento aún más sobre esta nación. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pasar a los papás que están aquí. Y también vamos a pasar a los cumpleañeros. Lo siento por el que cumple años hoy, porque solo va a recibir un regalo. Desafortunadamente, los que les queda cerca, cualquiera de estos días, pues así es. Vamos a orar por cada uno de ellos, mi hermano. Para que Dios nos dé sabiduría en cada etapa. Quizás algunos ya, los hijos están fuera o lejos de nuestra influencia, de nuestra esfera de influencia. Hay que pedirle a Dios. Aquí hay muchos hijos, aquí hay jóvenes, aquí hay personas a las cuales podemos, quizás los errores del pasado que hemos aprendido, enseñar a otros jóvenes aquí, porque al final de cuentas todos son de todos en este lugar. Échale una llamada al huérfano, échale una palabra de aliento al muchacho que anda descarrilado. Hágale saber que Cristo le ama, que la iglesia le ama. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos por cada uno de los que están en este lugar, Señor, cada uno de los padres, en la etapa de su vida que se encuentren, Señor, sea con niños pequeños, Señor, donde quizás sea más simple y más fácil moldear, sea con hijos adolescentes, Señor, donde quizás a veces entra un poco rebeldía.